Pues es momento de mirar a las montañas de Wyoming, al evento de Jackson Hole. Es la gran cita que marca la actualidad de este jueves en Estados Unidos, con la ayuda de don Alexis Ortega, que es profesor de finanzas de IE Business School. Alexis, buenos días. ¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿El verano bien? Bien, bien, bien. La verdad es que sí. La verdad es que uno cuando vuelve de vacaciones las olvida inmediatamente. No sé si es que lo bueno se olvida rápidamente. Ya hace una semana que ya he vuelto, la semana pasada, entonces me queda un poco el recuerdo, pero desde luego ya metido en el percal de todo esto. Bueno, pues vamos a viajar a las montañas de Wyoming, a Jackson Hole, Mm, a Kevin Wars y a lo que usted y yo y todos los inversores y todo el mercado observó la semana pasada, la sí. intervención del Tesoro de Estados Unidos en la recompra de bonos a largo plazo del país. ¿Dónde estamos, Alexis? Porque los datos del PCI Index ayer nos dicen que la inflación es pegajosa y Kevin Wars dijo, voy Sí. a luchar contra la inflación, pero sin embargo aquí parece que nadie quiere subir los tipos de interés para no cabrear al señor Trump, ¿o por qué? ¿O porque se va a hacer de otra manera? Porque si al final el Tesoro me está comprando los bonos, pues blanco y en botella, estamos en lo mismo de siempre. Sí, prácticamente yo creo que es verdad. Estamos prácticamente casi en lo mismo de siempre. Queremos un poco transmitir confianza, que un poco es la metáfora que yo he venido utilizando mucho, de la de ladrar, pero en algunos momentos la verdadera bravura de un perro que defiende una propiedad no está en ladrar, sino está en morder cuando realmente alguien se mete dentro de tu propiedad. Ladrar no basta. Hay muchos perros que se dedican a ladrar y luego cuando entra a la propiedad pues se quedan callados y dejan pasar, con lo cual eso genera un determinado problema. Kevin Warris está un poco en la faceta de ladrar, de que va a hacer cosas, pero la verdad es que el dato de PCE no me sorprendió en nada porque vengo insistiendo que el problema de la inflación es un problema previo a la guerra, que no tiene nada que ver con el tema de la guerra. De hecho, el PCE subyacente viene subiendo desde marzo del 2025, justo un año antes de esta guerra con Irán, y la super subyacente, aquella que no solo excluye energía y alimentos, sino que también incluye el efecto housing o la habitacional. Ese prácticamente viene subiendo desde el 2024, desde marzo del 2024, cuando llegó al 2,1. Ahora está en el 3,9%, subiendo de una manera muy importante, con lo cual nos quiere decir que la parte más consustancial de la inflación está en unos niveles que desde luego están muy lejos de considerarse de estabilidad de precios. Kevin Walsh ha venido un poco con la idea de respetar un poco la inflación, una inflación que está haciendo muchísimo daño a la confianza del consumidor, puesto que realmente en este momento el consumidor está más preocupado no tanto por las expectativas económicas, sino por realmente el coste de la vida. Por lo tanto, recuperar la confianza en este momento es asegurar al consumidor que vamos a defenderle de la inflación, y por lo tanto Kevin Walsh debe de empezar ya a dar señales de que si se entra en la propiedad de la estabilidad de precios, al ladrón se le va a morder, y por lo tanto el discurso posiblemente de mañana va a ser un discurso muy light, con la intención de insistir en que no va a ser ningún forward guidance, pero es que en este momento yo creo que se necesita algo más que sencillamente lanzar mensajes de que va a luchar contra la inflación, y tiene que plantearnos Hmm. qué va a hacer. Usted, muy bien, va usted a luchar contra la inflación, pues dígame entonces qué va a hacer y si realmente va a dejar que todo esto siga, puesto que la inflación de servicios está en el 3,7, 3,9 si le quitamos también el efecto habitacional. En los bienes está en el 3,7%, cuando generalmente la inflación de bienes suele estar alrededor del 0,1% aproximadamente, con lo cual es una inflación generalizada. Por lo tanto, para mí la gran cita no es esta de ahora, sino la de septiembre, en donde prácticamente tendrá la posibilidad de empezar a morder y no sencillamente estar ladrando. Claro, a Mario Draghi le salió bien aquello del parole, las palabras, ¿no? Sí. Lo de ladrar. El whatever it takes al final es una manera de ladrar, ¿no? Pero Mm, efectivamente tiene que morder Kevin Wars en sí. la política monetaria, porque a lo mejor puede ganar unas semanas de tiempo, pero como la inflación siga siendo tan pegajosa, el mercado se va a conformar con una subida de 25 puntos básicos en diciembre. Es que quedan 3 meses para diciembre. Claro, claro, por eso yo creo que se le agota
el tiempo. Incluso hasta dentro de la propia Reserva Federal. En la última reunión hubo 3 disidentes que ya pedían una subida Sí. de tipos de interés y por lo tanto de alguna manera ya hay una cierta disensión dentro de la propia Reserva Federal. Ahora mismo todo el mundo está planteándose la idea de qué es lo que puede responder Trump a este tema. La verdad es que el papel de los banqueros centrales es precisamente hacer caso omiso a lo que prácticamente los gobiernos quieran, porque los objetivos de los gobiernos obviamente es tener los tipos de interés bajos siempre. Sin embargo, el objetivo de los banqueros centrales es controlar la inflación. A veces son incompatibles y por lo tanto, de alguna manera, la mejor manera de mantenerse independiente es hacer caso omiso a lo que en cualquier momento pueda decir Donald Trump con respecto a este tema. Y por lo tanto, que ahora mismo Wars esté planteándose o nosotros nos estemos planteando que pueda hacer caso, que qué relación tiene que tener con Donald Trump. Mire, la relación que tiene que tener con Donald Trump es ninguna, porque realmente su objetivo es: ¿controla usted la inflación o no controla usted la inflación? Por lo tanto, estaríamos más pendientes de realmente cómo se comporta la inflación con respecto a la actuación de la Reserva Federal que cómo se comporta Donald Trump. Donald Trump está en su papel y no es un problema de Donald Trump. Biden también quería tipos de interés bajos en su momento y de alguna manera lo consiguió con Powell cuando en el 2024, no sé por qué razón, con un déficit público del 7%, un crecimiento del 4% y una tasa de paro del 4,2%, había que bajar medio punto los tipos de interés. Ahí yo creo que está en cierto modo el gran problema de la pegajosidad en estos momentos de la inflación. La inflación viene subiendo, como le digo, la supersubyacente viene subiendo desde marzo del 2024 y la subyacente viene desde marzo del 2025. Algo tendrá que ver una política monetaria también de Powell de complacer a los gobiernos. Por lo tanto, yo, en lo que opine Donald Trump en estos momentos, si quiero controlar la inflación, es algo que ni me interesa, es que ni siquiera quiero hablar del asunto. Quiere hablar de la deuda americana, 40 trillones de dólares, billones, ya se está apuntando a cómo dentro de muy pocos años va a superar incluso los 55 Claro. trillones, billones de dólares, y llega Besen y dice, bueno, pues recompra, aumento de la recompra de bonos a largo plazo, sigue la rentabilidad del 10 años por encima del 5%, sigue subiendo la rentabilidad, el del 30 por encima del 5, el del 10 acercándose al 5, y luego lo que nos dicen los que están en Estados Unidos es que, ojo, porque los tipos de interés del crédito al consumo en Estados Unidos están en niveles elevadísimos, están altísimos. Es decir, una cosa es que no me Claro. subas los tipos de interés, otra cosa es cómo está la curva de tipos, cómo tengo que emitir y el tipo de interés que está pagando el consumidor americano en el crédito al consumo. ¿Qué supone que un gobierno que prometió reducir el déficit y la deuda de Estados Unidos no lo está haciendo, sino todo lo contrario, Alexis? Bueno, pues obviamente son tipos de interés a largos cada vez más altos. Un banquero central que no se preocupa por la inflación o un Estado que no se preocupa obviamente por su déficit público, de alguna manera significa que los inversores le van a exigir muchísima mayor rentabilidad. Todo este maquillaje de convertirme en comprador de lo que yo mismo vendo es una trampa contable que en las empresas no lo permitiríamos, pero a los Estados se los estamos permitiendo. El resultado final son unos tipos a largo bastante más altos. El problema de la inflación, en cierto modo, también está ligado a el descontrol presupuestario. En Estados Unidos estamos alrededor de unos déficits alrededor de 2 billones al año, algo que prácticamente, cuando Donald Trump salió de su primer mandato, prácticamente estábamos en 1 billón cada año. Ahora estamos en 2 billones, lo hemos duplicado en apenas casi 5 o 6 años. De alguna manera ahí hay un cierto descontrol. Y en algún momento empezaremos a trabajar sobre la idea de algo que yo ya dije hace un rato. Un déficit público es inflacionario. Por lo tanto, no podemos controlar la inflación con un déficit público de alrededor del 6% en este momento en Estados Unidos. Una economía que crece lo suficiente, que tiene una tasa de paro relativamente baja, no necesita unos déficits tan abismales del 6% como ahora mismo prácticamente estamos. Por lo tanto, Kevin Walsh de alguna manera debería incluso hasta exigir al gobierno que haga su papel y es controlar el déficit público. Una política fiscal más restrictiva ayudaría a la Reserva Federal a no tener que subir los tipos de interés. Por eso ligo algo muy importante en el 2024. Powell se equivocó porque realmente no se podía bajar tipo de interés con un déficit público del 7% en aquel momento y en la actividad económica no requería en ese momento un déficit de esa magnitud. El no haber vigilado esta magnitud es lo que al final ha dado lugar a una situación de pegajosidad de la inflación. Por lo tanto, se necesitarían tipos más altos, un déficit público más bajo y ambos elementos conjuntamente podría ser una cura suave de este elemento. Si de pronto no bajamos el déficit público, de alguna manera
vamos a tener que subir más los tipos de interés para compensar. Y yo creo que en este trade-off el resultado son tipos de interés más altos de lo que realmente deberíamos tener. Por lo tanto, el control de la inflación no solo es un elemento que debería hacer la Reserva Federal, debería ser la Reserva Federal a través de presionar al gobierno para que controle el déficit público. Y una de las cosas que podría hacer es hacerle más caro financiar. Pero claro, si de pronto cuando nos resulta más caro financiar, hacemos trampas en el solitario, pues de alguna manera eliminamos ese factor de control que de alguna manera el mercado de bonos hace sobre el déficit público. Y ahí es donde estamos enredados desde el 2008. Usted me hablaba de Draghi, pero Draghi que ladró y ese ladrido fue tan alto que asustó al ladrón y no quiso volver otra vez a entrar. Hay veces que funciona esa fórmula. Nos ha dado también un descontrol fiscal en Europa que es también en parte responsable de una inflación que todavía sigue siendo también pegajosa en Europa. Y a ver qué pasa con los precios de la energía, porque ya se empieza a hablar a estas horas de los problemas para recuperar nuestras reservas de gas, a ver qué pasa con el petróleo. De momento lo tenemos controlado, pero bueno, en función también de las condiciones meteorológicas, que haya más lluvia, menos, más frío, menos, también se nos puede ir tensionando el mercado de la energía con el ETF en Holanda, que ayer ya marcaba niveles muy elevados. Alexis Ortega, diga. Sí. Pero eso es un añadido al problema de la inflación. Yo lo que vengo a decir es que mañana usted me dice que se controlan los precios energéticos y yo le digo, ok, perfecto, menos problema inflacionario, pero no lo resuelve. Menos presión, pero no lo resuelve. Tiene que venir por otro lado los problemas, resolver este problema. Alexis, muchísimas gracias por sus explicaciones y ayudarnos a entender lo que pasa en la economía y las consecuencias de las decisiones de los gobiernos y las instituciones. Cuídese. Hasta la próxima. Muchas gracias.